Yo quiero que tú. Vamos a mandar. Vamos a mandar aquí. Aquí. Saluditos. Saludos. Saludos a todos los que van llegando, saluditos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos. Vamos a tener un rato agradable. Saludos a todos. Hola Loreu, ¿cómo estás? Loreu, bienvenida. Bienvenida. A todos, bienvenidos. Buenas tardes, Loreu, ¿cómo estás? A todos, bienvenidos. A todos. Olis Flower, ¿cómo estás, Flower? Saluditos, Flower, ¿cómo vamos? Saludos a todos los que van llegando. Saluditos. Les dije el día de ayer que íbamos a hablar de un tema muy importante el día de hoy. Entonces vamos a estar hablando de este tema que quiero como relacionarlo. Gracias, Loreu, por el quiéreme. Me gustaría que lo relacionáramos. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias a Dios. Gracias a todas las personas. Gracias, Loreu. Gracias. Vamos a hablar de un tema muy importante que quería que ustedes analicen conmigo, y es acerca de la parte de la escena del crimen. ¿Sí me entiendes? Ayer les dije que íbamos a hablar acerca de la parte de la escena del crimen. Gracias, Loreu. Y vamos a estar tocando unos temas muy importantes referentes a esto. Y vamos a hablar de la posición y vamos a llevar a relación lo que dijo el padrastro de Dere Rosa acerca de cómo se defendió la madre del menor y cómo Irina inclusive habló de cortadas en el antebrazo. Entonces voy a estar hablando un poquito acerca de ese tema. Y una de las imágenes que yo quiero que ustedes analicen conmigo es la posición de cómo se encuentra la persona. Y yo quiero colocar una imagen primero, que es esta. Vamos a colocar esa imagen primera para que ustedes vayan entrando como en confianza. Resulta que el padrastro dice que esta fue la última foto, que esta fue la última imagen. Voy a voltear la cámara para que ustedes la puedan ver. Que esta fue la última imagen donde vio supuestamente a Dere Rosa estocando a su madre. Eso fue lo que dijo el padrastro en una llamada con otra mujer, donde él dice que ahí él hace referente de que esa es la última imagen donde se ve a Irina acostada en la blanco y negro que está abajo. Entonces, referente a esa información que entrega el padrastro, yo voy a hablar acerca de qué diría un experto en relación a la información que entregó el padrastro. ¿Quién es el padrastro? El padrastro de Dere Rosa. Resulta que el padrastro de Dere Rosa dice que esta imagen quedó captada en la supuesta cámara Baby Cam, donde se ve en la posición, supuestamente el niño está en esa posición, estocando a su madre. Entonces, vamos a ver una imagen, porque acerca de esto es lo que voy a hablar. Denme un momentico. Vamos a hablar de esta imagen. Yo les pido por favor el tacto a la pantalla, los que puedan ayudar con el quiéreme, que es de muy importante aquí en el live. Vamos a hablar de esta imagen. Acabamos de ver una imagen donde se ve supuestamente en la posición, se ve al niño supuestamente que estaba tocando a su madre. Si ustedes analizan la imagen que yo tengo aquí, voy a voltear la cámara para que ustedes vean.
Aquí tengo una imagen donde se ve una persona queriendo atacar a la víctima. Ahí estamos viendo una imagen que se ve en la posición de atacar a la víctima. Pero si vamos a la imagen de Dere Rosa, si vamos a la imagen supuestamente que envió el padrastro, no vemos esa posición, porque tendría que haber tenido el menor el brazo hacia arriba. Y aquí vemos muy claramente en esta imagen que la posición del menor es muy distinta y no tiene la mano levantada. Ok, vamos por la otra imagen. Voy a hablar acerca de la parte de este diagrama de la imagen, de esto. Estamos hablando de la escena de lo que pasó supuestamente en el caso de Dere Rosa. Vamos a hablar de la posición de aquí. Vamos a hablar de esta. Creo que es esta. Sí, esta. Vamos a hablar de esta. Aquí hay un diagrama. Aquí hay un diagrama. Quiero que ustedes vean. No la puedo mostrar mucho porque me pueden tumbar el like. Pero aquí hay un diagrama muy importante. Muy importante. Hay una persona acostada en la cama como víctima. Y hay otra en el suelo, voy a voltear la cámara, y hay otra en el suelo. A ver. Hay una persona acostada en la cama y hay otra víctima que es la misma, pero vamos a hablar de la primera imagen que vemos en la cama. Este tipo de ilustración sirve para reconstruir el movimiento y la posición de la víctima. Ustedes están viendo una posición en la cama y una posición en el suelo. Quiere decir que son distintas posiciones. Vemos la posición en la cama. Entonces, este tipo de ilustración sirve para reconstruir el movimiento y la posición de la víctima. En una escena se cree que fue atacada en cama mientras dormía y luego cayó al suelo. Ahí llego yo. Si la víctima se encontraba en la cama, en la parte superior, que ustedes ven aquí, en la parte superior, que ustedes ven aquí, del diagrama, se observa la silueta de una persona acostada. Estamos viendo la silueta de una persona acostada, representando la posición inicial de víctima dormida o en reposo. Entonces ya estamos viendo la posición de la víctima. Esto representa que la sangre fue proyectada desde el momento de la cama hacia abajo, probablemente por el impacto. Quiere decir que si Irina fue atacada en la cama, tendría que haber una posición de líquido rojo porque su ataque empezó desde ahí. Como su ataque empieza desde ahí, tendría que existir esta imagen que ustedes ven aquí. Ahora, la trayectoria de la caída de la víctima. La flecha que curva, que está marcada, como una posible trayectoria, estaba en la cama y cae al suelo. De la misma manera de quererse defender, cae automáticamente al suelo. Sugiere que después del ataque, el cuerpo se desplazó o cayó desde la cama hacia el piso. Aquí estamos viendo con esto. Estamos viendo que esta persona estaba en la cama y fue estocada desde la cama. Y entonces lo que se ve aquí abajo es la misma víctima. ¿Por qué sacamos estas imágenes? Porque Irina fue encontrada en el suelo. Irina, que es esa imagen que ustedes están viendo aquí, Irina se encontraba supuestamente en la cama.
Supuestamente Irina se encontraba aquí. Esto que ustedes ven aquí, supuestamente Irina se encontraba en la cama. Entonces, por eso le hacemos relación a este diagrama, a esta ilustración, porque si Irina estaba en la cama, tuvo que haber una trayectoria, una posible trayectoria que sugiere que después del ataque, o sea, después de que Irina fue atacada, su cuerpo se desplaza y cae al piso. Resulta que en esta trayectoria, aquí vamos a mirar, feliz lunes, Laurita, aquí vamos a mirar que esto coincide con teorías donde la víctima fue herida primero en la cama y luego se deslizó o rodó al suelo, posiblemente inconsciente. Ahí estaríamos hablando que esa persona pudo haber rodado al suelo inconscientemente. La parte del fluido, la parte del líquido rojo que ustedes ven aquí, esa parte del líquido rojo que ustedes alcanzan a apreciar allí, lleva a una posición que se encuentra en el suelo, pero primero existió un líquido rojo en la parte de la pared, que es cuando se siente el ataque. Cuando la persona que ataca a la víctima tiene que haber hecho como una explosión, tiene que haber esparcido líquido en las paredes. Estamos hablando de 47 puñaladas. Y no fueron puñaladas cualquiera. Fueron puñaladas a profundidad, a dañar sus órganos y a destrozar ese cuerpo de esa muchacha. Entonces, aquí vemos en la parte superior y en la área del sangrado, aquí en la área del líquido, en esta área del líquido, estamos viendo una silueta de una víctima en el piso, rodeada por amplio líquido rojo, que es el que está aquí. Esa zona representa el lugar donde la víctima permaneció inmóvil o continuó sangrando. También puede identificar que la mayor pérdida de líquido rojo ocurrió en esta posición y no en la cama. Para las personas que hallamos el caso de Dere Rosa, sabemos muy bien que en la cama no había suficiente líquido. Habían como manchas cuando a ti te viene el periodo. Eso era lo que había en el colchón. Manchas como hacia ti te hubiese llegado el periodo. ¿Qué es lo que analizaría un forense en este caso? En este caso, un analista forense usaría este tipo de diagrama para confirmar si la agresión empezó en la cama o determinar la dirección de salpicaduras de la cama hacia la pared y luego hacia el suelo. Y verificar si hubo movimiento posterior del cuerpo. Por eso yo les decía el día de ayer, a la fiscalía no le convenía que esos expertos hicieran toda esta investigación, porque ellos iban a determinar los movimientos de la señora Irina. Y si Irina tenía marcas de defensa, su agresor tendría que haber tenido tipos de marcas en su cuerpo de la víctima. Tendría que haber existido en el cuerpo de su agresor tipos de defensa, porque es que un experto lo que estudia es
toda la parte de la escena del crimen para determinar si esta persona tuvo movimiento y se defendió. Pero vamos a pasar a otra imagen. Vamos a pasar a otra imagen. Vamos a pasar a esta imagen que es aquí. Niña, les pido por favor el tata. Los que puedan dar el toquecito a la pantalla. Vamos a pasar a esta. Pasemos a esta imagen. Esa es la que más me gusta a mí. Y les voy a decir por qué. Esta es la imagen que más me encanta a mí de hablarla aquí. Porque esta imagen hace una relación a la foto de Fran Ramos. Resulta que aquí está la víctima y aquí está el agresor, el perpetrador. Si ustedes analizan la foto de Irina y se dan cuenta, miren la posición. También se encuentra en posición víctima, que supuestamente está aquí acostada, y este supuestamente es el perpetrador. Entonces, aquí estamos viendo al perpetrador, a la víctima y luego a la víctima en el suelo. El perpetrador, que está aquí, el perpetrador, la víctima y luego la víctima cae al suelo. Voy a explicar la posición inicial. En la parte superior del dibujo, en la parte superior del dibujo, se ve una silueta en la cama. Gracias, Gine. Se ve una silueta en la cama, con una silueta humana acostada, o sea, esta que está aquí. Y resulta que está rotulada como víctima. O sea, la persona se encontraba durmiendo y se convierte en una víctima para su agresor. Gracias, Loreu. Entonces, esto representa esta parte de aquí, esta parte de la víctima en la cama y el perpetrador parado. Representa el movimiento inicial cuando la víctima estaba dormida o recostada. Aquí vemos a la víctima acostada, o sea, descansando, de pronto dándose un pestañón, pues una pestañida, una dormida así, abuelo de pájaro. Pero entonces estamos viendo a la persona acostada. Y a la izquierda, junto a su cama, vemos al perpetrador, que este sería el perpetrador. O una siesta, eso. Aquí estamos viendo a la víctima y al perpetrador. Eso indica que el ataque ocurrió en la cama. El ataque ocurrió desde un costado. Gracias, mi Gine. Que el ataque ocurre desde un costado, una posición común en agresoras mientras la víctima duerme. Esos ataques son comunes, son muy comunes, o sea, se ven muchísimo cuando la víctima se encuentra durmiendo. Pero luego vemos una trayectoria de una mancha en la pared. Vemos esto que ven aquí rosadito, es la mancha de líquido rojo en la pared. Que se observa líquido rojo, que es la flecha que estamos viendo aquí, conecta esa mancha con el área del suelo donde se encuentra también la víctima caída. Después de que la víctima es atacada, la víctima cae aquí a este lugar. Y en este lugar estamos viendo que se encuentra la víctima caída en el suelo, pero también ilustra que la sangre que se proyectó o cayó desde la cama hacia el piso, lo cual coincide con la hipótesis de que el ataque comenzó en la cama y continuó hasta que la víctima cayó. Quiere decir que el atacante empezó a estocarla y darle a su víctima hasta que la víctima, en medio de su desespero,
cae al suelo. Cae aquí al suelo. Niñas, las que no tienen, los que no han mandado el quiéreme, se los agradezco, niñas. Mandar el quiéreme. Entonces, aquí estamos viendo que la víctima fue agredida desde el momento de aquí y luego cayó nuevamente al piso. Porque en la posición final que se ve la silueta, se muestra una silueta de la víctima en el suelo, gracias niñas, rotulada nuevamente como víctima dentro de una zona sombreada que es marcada como un área. Esa zona representa la acumulación de sangre. Esa zona representa la acumulación de sangre, donde la víctima quedó inmóvil tras el ataque, lo que se conoce como un PONLI o mancha pasiva por gravedad. A ver, vamos a la parte forense. En la interpretación forense, en relación a las imágenes ilustradas que estamos mostrando aquí, este tipo de diagrama ayuda a los investigadores a un objetivo: confirmar la secuencia del ataque desde el inicio en cama y caída al suelo. O sea que un forense es el que va a determinar la secuencia del ataque desde el inicio en cama a la caída al piso. Determina también un forense la secuencia del ataque y la dirección de las proyecciones del fluido rojo. También el forense verifica si la víctima fue movida después de caer y también estimar la posición relativa del agresor en el momento del ataque. Todo esto que yo estoy representando aquí es lo que iba a hacer un forense en el caso de Derek Rosa. Eso era lo que iba a determinar un forense en el caso de Derek Rosa. Determinarla si la señora Irina se encontraba acostada, parada, sentada. Y también verificar las posiciones del líquido rojo y las salpicaduras que existían en el cuarto. Eso es lo que determina un forense en un caso como el de Derek Rosa, señores. Por eso la fiscalía no quería que la defensa llevara a sus expertos, porque iban a desbaratar la teoría del padrastro. Ahora vamos para allá. Sigamos. Creo que me falta otra imagen. Bueno, ahorita seguimos. Mire. En una escena no concuerda con la falta de lesiones o manchas en el agresor. En las señales de defensa en una víctima, cuando una persona se defiende, denle en tata, por favor, que me están molestando el like, niñas. Será por las imágenes, no sé. Niñas, las que puedan mandar rositas blancas, eso vale como una monedita, o los quiéremes. Niñas, en señales de defensa en una víctima, cuando una persona se defiende o lucha por su vida, suelen aparecer evidencias físicas claras, cortes o hematomas en antebrazos y manos, llamadas heridas de defensa, porque la víctima intenta cubrirse. ¿Qué pasó en el caso de Derek Rosa? En el caso de Derek Rosa, dicho por el padrastro de Derek Rosa, que la señora Irina se levantó de su cama y se defendió. Pero eso no queda allí nomás. Irina sí tenía heridas de defensa. Tenía cortadas en su antebrazo. Tenía cortadas en sus manos y en sus dedos. Irina, cuando sentía que la atacaban con el cuchillo, ella metía su mano. Es más, a ella le cortaron los deditos. A ella un dedito se lo cortaron.
¿Por qué? Porque ella metió sus manos para defenderse. Entonces, cuando una víctima se defiende, los forenses determinan esas hematomas en antebrazos y las manos, eso lo determinan como heridas de defensa, porque esa víctima intentó cubrirse para vivir. También tenía que haber existido un desorden en el cuarto. También tenía que haber existido desorden en el cuarto, con las sábanas fuera de lugar, los objetos caídos, manchas de sangre en varias direcciones y no solo en una trayectoria. No solo en una trayectoria. También tenía que haber existido un patrón de sangre irregular con gotas en distintas alturas y ángulos, porque ambos se movieron, tanto la víctima como su agresor. Por eso no concuerda y por eso la fiscalía no resguardó la evidencia y la escena, porque no le convenía. No les convenía. No les convenía absolutamente a ellos. Todo estaba puesto en su lugar. Si Irina se defendió, ¿por qué todo estaba puesto en el lugar? ¿Por qué no habían objetos caídos? La lámpara de noche permaneció todo el tiempo en el mismo lugar. Porque Irina sí tenía marcas. Irina sí tenía marcas de defensa. Ella sí tenía marcas de defensa. Irina las tenía en su cuerpo. Entonces, no puede existir un patrón irregular de líquido rojo con gotas en distintas alturas y ángulos, porque ambos se movieron en el momento. Ambos se movieron. Yo estoy peleando, yo me estoy defendiendo. Tiene que haber existido líquido rojo en su cuerpo. Y Dere salió limpio. Dere salió totalmente limpio. Dere no tenía ni marcas, ni rasguños, ni líquido en su cabello, ni tampoco en sus espejuelos, ni en su ropa, ni en sus manos, para determinar que él era el agresor. Si no ven esas señales, la cama intacta, una sola dirección de sangre, cuerpo en posición pasiva, refuerza la hipótesis de que la víctima fue atacada, dormida o sorprendida sin ninguna oportunidad de defenderse. La única, y algo muy interesante, señores, para que ustedes tengan claro. Si supuestamente Dere era la persona que había matado a su madre, Irina tiene que haber quedado en la cama, no en el suelo. Porque si la gente dice, Irina no se defendió, entonces ¿qué hacía en el suelo? Si Irina no se defendió, ¿por qué estaba tirada en el suelo boca abajo? ¿Por qué Irina se encontraba en la posición boca abajo y en el suelo? Si ella no se pudo defender y no se defendió, ¿por qué se encontró boca abajo y en el suelo? Que es lo más tremendo. Entonces, si ella no tuvo oportunidad absolutamente de nada de defenderse, ella tenía que haber estado en la cama. En la cama, en el único lugar donde tenía que haber estado, en la cama, no en el suelo.
No tendría por qué haber estado en el suelo, señores. Entonces, aquí viene lo más interesante. Si el agresor sale sin cortadas ni manchas, es poco común que un atacante salga totalmente limpio. Es poco común, señores. Ningún atacante sale limpio. Para los que no saben. Ninguna persona que ataca sale limpio. Ninguna persona que está atacando a una víctima salga totalmente limpio cuando existió un contacto directo. Más cuando existió un contacto directo. Cuando se usa un arma larga o de mango, por ejemplo, un cuchillo largo, o un tubo o un martillo, evita contacto directo con la sangre. Una ropa protectora o cubierta improvisada, guantes, manga larga, abrigo, capucha, pero eso no existió en el caso de Derek. Eso no existió. Gracias, Linda. El perpetrador tuvo que haber sido un atacante rápido y controlado, una persona que ya tenía experiencia en este tipo de cosas. El perpetrador tiene que haber atacado rápido y controlado el tiempo, el lugar, el espacio, para que hubiesen heridas, unas pocas heridas letales y poca dispersión de líquido rojo. Pero si usted vio las imágenes de Irina, había mucho líquido. Había mucho líquido, pero no había nada caído en el suelo. También tiene que haber existido entonces un atacante que se limpió o se cambió de ropa antes de salir de la escena. Pero Dere no se cambió la ropa. Dere en ningún momento se cambió la ropa. Franci, bienvenida. Dere nunca utilizó cambio de ropa. Y aquí va lo bueno, señores. Esta pantalla, niñas. Todas corazones blancos, 4 corazones blancos, señores. 4 corazones blancos. Cuatro corazones blancos, niñas. Eso, Flower, gracias. 4 corazones. 4 corazones. Oh, gracias. Qué bonito eso. No lo había visto. Gracias. 4 corazones blancos, mis niñas. Eso, vamos para que podamos controlar un poquito el live porque me están reportando. No les gusta que hable del caso. Y para ellos el caso ya se terminó. Entonces, ¿qué hacen acá en mi live? Déjenme hablar de mi caso. Yo voy a hablar de Dere todos los días. Todos los días voy a sacar algo nuevo del caso. De todo lo que hicieron daño en este caso. Dere es inocente y está pagando un crimen que no cometió. Mientras hay una familia gozando la nueva vida y un niño inocente pagando un crimen que no cometió. Yo no voy a callarme. Yo voy a seguir la lucha. ¿Y sabe cuál es el panorama de que si existió lucha? ¿Cuál sería el panorama si existió lucha en este caso? Oye, ser feliz, las bolitas tan bonitas. Han salido nuevos objetivos bonitos, no ya los había visto. Mire, aquí hay algo que cambiaría el rumbo y el panorama si hubo una lucha. ¿Saben por qué? Porque si la víctima luchó, las salpicaduras serían caóticas. Las salpicaduras serían caóticas con múltiples puntos de origen. Quiere decir, esparcido por toda parte. Gracias, ser feliz, gracias a todas, niñas. Esparcido por toda parte. El agresor probablemente tendría rastros. Ay, qué bueno esto decirlo. Voy a volverlo a decir. Si en este caso
cambiaría el panorama de que si hubo una lucha, la víctima luchó por sobrevivir, las salpicaduras serían caóticas, con múltiples puntos de origen, y el agresor que ustedes ven aquí, tendría rastros de contacto como microgotas en la ropa o manos detectables con luminol. ¿Cómo la ven? Tendría que existir evidencia en su cuerpo de la víctima porque hubo un contacto físico. Y en ese contacto físico que pudo haber existido entre víctima y el perpetrador, tiene que haberse hallado cabellos de la víctima en el cuerpo del perpetrador. Tendrían que haberse encontrado ADN de la víctima, ADN del agresor en la víctima, ADN en sus uñas. ADN en sus uñas. Tendría que haber tenido la víctima de su agresor bajo las uñas. Eso tendría que haber existido porque la víctima se defendió. Y en un momento de defensa, tú aruñas, tú te quieres defender, señores. Y en las uñas tendría que haber encontrado ADN de su agresor. También tiene que ver mucho la posición final del cuerpo. También tiene que existir saliva de la víctima en el cuerpo del perpetrador. Señores, estamos hablando de la nueva era. Estamos donde está la tecnología a flote. Ahora ya no es como el tiempo antiguo donde la gente moría y no se le podía hacer investigación de ADN ni tampoco nada de esas cosas. Ahora sí pueden hacer investigación de todo. De todo se puede investigar, señores. La ciencia ha avanzado muchísimo. Y en el cuerpo del perpetrador tiene que haber existido fluidos de la víctima como la saliva, el sudor. Todo eso tendría que haber estado en el cuerpo del perpetrador, de la persona que mató a Irina García. Y también el ADN en sus uñas. Por eso cremaron el cuerpo de Irina. Por eso cremaron el cuerpo de Irina. Eso no lo hicieron, Oyacita. Eso no lo hicieron, mami. ¿Tú crees que si a Irina le hubiesen hecho una debida investigación forense en su cuerpo, Fiscalía no hubiese salido gritando como loco en la noticia de que Dede sí era culpable? A ellos no les convenía explorar ese cuerpo porque ese cuerpo iba a hablar. El cuerpo iba a hablar. El cuerpo iba a hablar y iba a señalar a su agresor, a su perpetrador. Lo iba a señalar. Si Dede era tan culpable, ¿por qué no hicieron esto? ¿Por qué no exploraron el cuerpo de Irina bajo el debido proceso y la debida investigación forense? No lo hicieron. No lo hicieron, señores. Y si nada de eso aparece, el panorama más consistente sería un ataque sorpresa. Pero aquí en el caso de Dede Rosa no fue un ataque sorpresa. No fue un ataque sorpresa porque Irina se defendió. Un ataque sorpresa es cuando la persona está inconsciente, muy dormida, profundidad y no tiene cómo defenderse. No le dan la oportunidad de defenderse.
En conclusión, en la parte forense, si la víctima está en posición pasiva, el patrón de líquido rojo es desordenado, Minu. Tendría que haber sido desordenado, Minu. Y la cama no muestra lucha y el agresor no presenta ni cortes ni manchas. Y lo más probable es que el ataque haya sido repentino, sin resistencia, y el agresor planificó evitar el contacto con la sangre. En el caso de Irina fue todo lo contrario, señores. Todo el panorama contrario. Y voy a mostrar una imagen. Denle en tacta la pantalla, niñas, y ayúdenme con el objetivo, que son moneditas, para ayudar el iPad, que no nos van a tumbar. Por favor. ¿Es este? Sí. Quiero hablar de esta imagen. Gracias, niña. Gracias, Laurita. Quiero que ustedes analicen esta imagen. Mire. El agresor, aquí estamos viendo, no defensa, o sea, que no se defiende. Aquí estamos viendo la posición del perpetrador, la víctima, y aquí vemos que no se defiende. No se defiende. Pero aquí estamos viendo la víctima en el suelo, su perpetrador, y se está defendiendo. Se están defendiendo. Aló. Sí, mami, estoy en el live. ¿Por qué? Sí, venga. Ay, no. De verdad. Niñas, las que puedan dar tata, no me he dado cuenta. Entonces, aquí estamos viendo una imagen donde la víctima se encuentra acostada y no tiene oportunidad de defenderse. No puede defenderse. Está su perpetrador, que es este de aquí, y la víctima. Pero acá estamos viendo a la víctima tirada en el suelo y su perpetrador, y se está defendiendo. Entonces, en la escena sin defensa, o sea, en esta parte de aquí, en la escena sin defensa, la víctima está acostada, sin señales de movimiento. Las manchas de líquido rojo salen en una sola dirección. Miren, salen solo en una dirección. El piso y la pared. En la pared y el piso. Salen solo en una dirección con forma ordenada y limitada. Ordenada y limitada. No hay objetos desplazados ni indicios de forcejeo. Quiere decir que esa persona que viene aquí no tuvo oportunidad de defenderse, sino que ahí quedó. Ahí quedó. Y el agresor pudo salir totalmente limpio porque el contacto con la sangre es mínimo y controlado. Esto sugiere que es un ataque sorpresivo mientras la víctima dormía, sin oportunidad a defenderse de su perpetrador. Esta primera imagen. Hablemos de la segunda imagen que está aquí. En la segunda imagen que estamos analizando, aquí dice defensa. Quiere decir que la víctima se estaba defendiendo de su perpetrador. La víctima aparece en el suelo, incorporada y con el brazo levantado. Mire, con el brazo levantado, intentando empujar, intentando bloquear a su perpetrador. Y las salpicaduras son irregulares y se dispersan
en varias direcciones y en movimiento y forcejeo. ¿Por qué? Porque la persona se está defendiendo. La persona se está defendiendo. En el área del líquido rojo es más amplia y caótica aquí. El agresor suele tener manchas. Mira, el agresor suele tener manchas por contacto en brazos, torso y ropa. E incluso heridas si hubo resistencia. Yo les hago una pregunta. Si esto es un análisis forense donde dice que si la víctima se defendió, su perpetrador tiene que haber tenido heridas. ¿Por qué Dere no tenía heridas si Irina se defendió? ¿Por qué Dere Rosa salió tan totalmente limpio si la madre se defendió? Eso solamente apunta a una sola señal, de que Dere no es el perpetrador. De que Dere no es el perpetrador. Porque si Dere hubiese sido el perpetrador, Dere tenía que haber tenido heridas de defensa por la víctima. Tuvo que haber tenido heridas de defensa de la víctima. Y aquí estamos viendo en esta parte de aquí que sí hubo una lucha activa con desplazamiento y defensa. Quiere decir que se levantó de aquí y se tiró acá porque se estaba defendiendo. Cuando el agresor no presenta cortes ni manchas, pero la escena muestra patrones ordenados y sin resistencia, se interpreta que la víctima no tuvo oportunidad de defenderse. Por el contrario, si hay sangre en todas las distintas direcciones o rastros de movimiento, la hipótesis cambia completamente hacia una pelea en intento de defenderse. Y si yo le digo que Irina tenía un corte en el pezón, ¿usted me cree? Si yo le digo a usted que a Irina le querían arrancar el brazo, si yo le digo a usted que Irina tenía tremenda chácara aquí en la cara, si yo le digo a usted que Irina tenía su mitad de cara desfigurada, ¿usted me creería? Si yo le digo a ustedes que Irina tenía heridas en sus manos de defensa, inclusive un corte en su entrebrazo, y fuera de eso tenía signos de tortura, ¿y tú crees que un niño de 13 años iba a torturar a su madre, semejante mujer tan grande, y la iba a torturar? Solo una persona que tiene tanta experiencia lo puede hacer. Incluso aunque tenga experiencia, siempre salen con una lesión, siempre salen lesionados, siempre salen heridos. Y les voy a mostrar una imagen aquí. Denle entrada a la pantalla, niñas. Por eso en el caso de Dere Rosa, nada concuerda, nada encaja. Por más que le miremos y le miremos y le miremos, no encaja. Analicemos esta imagen. Aquí tenemos la imagen de la víctima en el suelo. Aquí vemos una posición general de la escena. Esta imagen representa una vista superior realista de una escena defensiva. Quiere decir que la víctima se defendió, porque la víctima se encuentra en el suelo cerca de la cama en una posición de lucha o protección con un brazo levantado. Con un brazo levantado. Y se observan manchas de sangre en distintas direcciones, lo que indica que hubo movimiento y forcejeo. Quiere decir que esta imagen ilustra de que esta víctima se defendió hasta el último minuto.
Porque las lupitas que ustedes ven aquí, las lupitas que ven aquí, son las que señalan los puntos claves donde los investigadores buscan evidencia biológica y contacto directo de víctima con perpetrador. Sí, porque sí encuentran. Por eso Fiscalía, en el caso de Dere Rosa, no le convenía que los expertos hablaran de esto, de la recreación de la escena. Por eso a los expertos, por eso Fiscalía no quería que la defensa llevara a sus expertos a juicio, porque sabía muy bien que la mentira y la teoría de ellos se les iba a desbaratar. Porque solamente un experto profesional, no Elosegui, un experto profesional en esta parte iba a identificar en qué posición se encontraba Irina García. ¿En qué posición? Y ahí es donde le voy a dar jaque mate, como dice Master, a Fran Ramos. Si el forense... Bueno, terminamos esta imagen y les voy a decir una cosa. Denle en tacta a la pantalla. Saludos a todas las que van llegando. Niñas, las que puedan ayudarme con el quiéreme, se los agradezco. Los que puedan ayudarme con el quiéreme, niñas, las que no hayan dado el quiéreme, habemos 143 personas. Yo creo que todas las 143 personas no han dado el quiéreme. Vamos a ayudarnos con el quiéreme, niñas. Solo un centavo, sale como un centavo, una moneda, algo así. Miren, las lupitas están señalando los puntos claves donde los investigadores iban a buscar evidencia biológica y de contacto. En los puntos de una recolección de ADN, cada lupa que ustedes ven aquí, cada lupa representa un lugar potencial donde puede encontrarse ADN de su agresor. ¿Cómo la ven? Cada punto donde ustedes ven la lupa, aquí está, vean, las lupas, los forenses iban a encontrar ADN del agresor o de la víctima. Por ejemplo, manos y uñas de la víctima. Suelen contener restos de piel, sangre o fibras del agresor si hubo defensa activa. Si esa víctima se defendió, iban a encontrar fibras del agresor, restos de piel, porque hubo un contacto físico. En la ropa o brazos, posibles zonas de contacto o sujeción pueden contener rastros de sangre mezclada. ¿Ustedes sabían eso? Qué fuerte, niñas. ¿Ustedes sabían que si la víctima, un ejemplo, el agresor se cortó y la víctima tocó esa parte donde se cortó, iba a haber posibles contactos de rastros de sangre mezcladas con agresor y víctima? Eso iba a suceder. Pero como la fiscalía no hizo la debida investigación e ignoró completamente todo lo del ADN, inclusive queriendo limitar a la defensa en cuanto a los expertos, porque los expertos eran los que iban a hablar detalladamente de lo que sucedió ahí en la escena, si Irina se encontraba sentada, acostada, parada, viéndose las uñas, cortándose una uña. Ellos sabían, porque para eso son expertos en salpicaduras. Y también son expertos en decir si la víctima se defendió. Y si la víctima se defendió,
Y si el perpetrador se cortó, iban a encontrar rastros de sangre de víctima y perpetrador mezclados. Eso lo iban a encontrar. Entonces, también iban a analizar el lugar donde la víctima cayó, donde se desangró, y se iban a analizar huellas o pisadas con sangre. A mí esto me llama mucho la atención, ¿sabes por qué? Porque cuando vemos la escena de Irina, en la parte cerquita de Irina hay una huella. Hay una huella de así y hay otra así. Así. Se encuentran así. Hay una huella que viene hacia acá y otra que... Ay, niña, me reportaron. Espérate, denle tacta a la pantalla, niñas, por favor. Ya casi quito la imagen. Ay, Señor bendito. Cónchale. Denle tacta a la pantalla, niñas. Las que puedan mandar el quiéreme. Ay, creo que me lo van a cerrar. Ay, no. Espérate. Es que no puedo verificar. Ay, Señor bendito. Ay, Dios mío. Aquí. Ay, yo veo. Listo. Cuando uno lo ponen a hacer ese rompecabezas, eso es para que le están tumbando a uno para la gente que no sabe. Por ahí me puse a investigar eso. Entonces, si el piso cerca del cuerpo, o sea, en la posición que se encontraba la víctima, donde se desangró, si analizan huellas o pisadas con sangre, todo eso lo iban a investigar. ¿De quién provenían las huellas de las pisadas? Si de la víctima, del agresor, si pertenecían a la víctima o al agresor. En la pared y en la cabecera, que es esta parte de aquí que sacó la lupita, se pueden observar manchas direccionales que pueden incluir microgotas del agresor. En las sábanas o cama también se podrían mostrar arrastre, transferencia de cabello o fibras. ¿Por qué creen ustedes que Fran botó los acolchados? ¿Por qué creen ustedes que Fran Ramos botó todos los acolchados de la cama? Eso es verdad. Antes de que Marianela me mostrara las fotos, a mí ya me la había mandado una prodere que vive en Jayalí. Y no es Marianela. Que fue la misma que me dijo a mí, oye Adri, sí, ya la voy a quitar. Oye Adri, ¿cómo te parece que en una cafetería se mantienen burlando del cuerpo de Irina? Y al niño le dicen el monstruo de Jayalía. Así me lo dijo ella. Ella trabajaba en una cafetería donde iban esos detectives que llevaron el caso del niño y esos policías, y me decían, yo alcancé a escucharlos, que ellos decían, oye, ¿te enteraste del monstrico de Jayalía que mató a la mamá de 46 puñaladas? Eso le hizo esto y esto y esto y esto. Y hablaban así del niño. Inclusive, ella me dijo, hasta fotos y videos mostraban en su celular. Mostraban. Y ella fue la que me mandó la foto del colchón. Y me dijo, Adri, el colchón lo botaron. Y botaron también los acolchados, que son tendidos grandes, que son los que estamos viendo aquí. Denle en tacta a la pantalla, niñas. Gracias a todas las que me están colaborando con el tapi tapi. Miren, estos acolchados que ustedes ven aquí, perdón, esto que ustedes ven aquí, estos acolchados que ustedes ven en la parte de abajo de la foto, todo esto que está aquí lo botaron. Todo esto. Y Marianela, cuando ella nos habló acerca de eso, ella dijo, eso tenía líquido rojo. Eso tenía sangre. Porque eso tenía sangre. Entonces, las manchas en la pared, en muebles, confirman que sí hubo contacto dinámico
no un ataque estático. No existió un ataque estático. O sea, hubo movimiento porque la persona se defendió. ¿Por qué creen ustedes que botaron el colchón? ¿Por qué creen ustedes que botaron el colchón? Porque en el colchón iban a encontrar fluido y fibras del perpetrador. Todo eso tenía que haber estado en una investigación. Saludos, López. Entonces, de esta, ¿qué concluiría un perito forense acerca de esta imagen? ¿Cuál sería su investigación? Que la víctima sí reaccionó al ataque por la posición defensiva del brazo alzado. Quiere decir que un perito forense diría que la víctima sí reaccionó al ataque en cuanto a la posición defensiva del brazo alzado. También el agresor probablemente entró en contacto directo con la víctima y pudo dejar rastros de ADN o sangre en la víctima. Y la escena, o sea, esta escena muestra un ataque con desplazamiento típico de lucha. Eso es lo que muestra. Un ataque, un gran ataque típico de lucha y se puede ver. Y se puede ver. Un ataque de lucha típico, breve y violenta. Muy violenta, señores. Por eso a mí no me cabe en la cabeza cuando la gente dice, Dere culpable, Dere mató a su mamá. Señores, investiguen. Aún personas profesionales se cortan. Se cortan. ¿Usted por qué cree que Fran Ramos botó evidencia? Que no le notificó ni a la policía. Eso está en un documento. Eso está en un documento. ¿Por qué no explican eso? Un forense, como un buen defensor, apuntaría, si yo estuviera defendiendo a Dere, basándome en lo que cuentan, lo que pasa en la escena, víctima con heridas extremas, múltiples puñaladas, pero el acusado sin heridas ni sangre. Esas serían las líneas de defensa y las que apuntarían dónde está la evidencia de contacto directo. Yo les hago esa pregunta. ¿Dónde está la evidencia del contacto directo? Porque si Dere es la persona que hizo esto, ¿dónde está la evidencia del contacto directo de Dere con su mamá? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa evidencia? ¿Dónde está esa evidencia de contacto directo entre Dere y la madre? Porque si hubo cuchilladas, deben existir rastros mínimos, sangre en el arma, en la ropa, el agresor, salpicaduras y brazos, corte de las manos de la víctima en parte de defensa, cabello incrustado, ADN bajo sus uñas. Y si no hay nada de eso, ¿cómo conectaron a Dere con el arma? Yo no entiendo, señores. ¿Cómo conectaron a Dere con el arma? ¿Cómo? Si no se hizo,
Si no se hizo un examen minucioso de microgotas y transferencia, muchas veces no se encuentran grandes manchas, sino microgotas, salpicaduras menores, trazas de sangre que requieren técnicas como el luminol o prueba de perocido. Si jamás de eso se buscó, eso es la ausencia de manchas grandes que no prueba inocencia, pero la ausencia de rastros microscópicos deja una ventana de que dónde está el resultado de lo que se examinó en la ropa, zapatos, manos y uñas. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba? No hablemos del cuchillo. Hablemos del cuerpo de Dere, que entre comillas lo señaló fiscalía como el perpetrador. ¿Dónde está el ADN de lo que encontraron en el cuerpo de Dere? ¿Dónde está? Para poderlo señalar y conectarlo con el arma con el cual se desvivió a Irina. ¿Cómo conectaron al niño con el arma, con el objeto? ¿Cómo hicieron esa conexión directa? Si no hay un registro donde determine que lo que hay en la ropa de Dere es lo mismo que está en el arma. Pero no olvidemos que el arma tiene un tercer ADN masculino. ¡Qué fuerte! No podemos ignorar eso. Oh, se me iba la paloma. ¿Cómo iban a conectar a lo que había de fluido en la ropa del niño, a conectarlo con lo del arma, cuando lo del arma habla de un tercer ADN masculino? ¡Qué fuerte, Dios mío! Si Dere era la única persona que desvivió a su madre, ¿por qué entonces lo que existía en el cuerpo del niño tendría que haber existido también en el arma? No tendría por qué haber salido un tercer ADN. Ok. Préndame la luz ahí. Incluso si alguien sale aparentemente limpio, puede tener rastros imperceptibles a simple vista. Un examen de laboratorio con un test forense, ADN, fibras, sangre latente es esencial. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el test, el resultado del test forense que se le tuvo que haber hecho a Dere? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el resultado de ese test forense que se le tuvo que haber hecho a Dere para conectarlo con el objeto que perpetraron a Irina? ¿Sí ve que por donde le metamos el dedo no encaja? Por donde hablemos no encaja. Digámoslo así, sé que eso no sucedió, pero bueno, vamos a decirlo. No, es que el agresor utilizó protección. Guantes, manga largas, cambio de ropa inmediata, envoltura del arma, o lavado, o un acusador que podría argumentar que Dere podría haber tomado medidas para no contaminarse de sangre, pero eso es una hipótesis débil. Porque si no hay ninguna evidencia que respalde esa teoría tuya, está débil. Y sabemos muy bien que Dere no se cambió. Dere no utilizó nada. Dere estaba limpio. Pero la pregunta mía es, ¿cómo conectaron al niño
¿Cómo conectaron al niño con el arma? ¿Cómo lo hicieron? Y aquí vieron, niñas, denle tata a la pantalla. Gracias, niñas, por el tata a la pantalla. Yo coloco aquí. Entonces, por donde usted le meta el ojo a esto, no encaja, señores. No encaja. Oye, me faltó una imagen, pero te la coloco. Entonces, yo les hago una pregunta de corazón. Contéstame de corazón. ¿Hubo cadena de custodia adecuada, control de contaminación y una documentación rigurosa? Yo les hago esa pregunta. ¿Hubo cadena de custodia, control de contaminación y documentación rigurosa? Hablo con las que saben del caso. Si la evidencia fue mal manejada, contaminada o no documentada correctamente, puede perder valor probatorio. Un buen abogado cuestionaría cada paso de la recolección, transporte, almacenamiento y análisis, porque la versión de los hechos es coherente con la física de las manchas de sangre. Un perito independiente puede recrear trayectorias posibles, comparar con lo hallado y demostrar si la versión acusatoria de fiscalía no concuerda con las leyes físicas, ángulos, dispersión, altura, fuerza, distancia. Si no concuerda, hay duda razonable. Y eso fue lo que no quería fiscalía. Que le desmontaran su falsa teoría que tenía en contra del niño. Y aquí viene lo más rico de todo este caso. Se sospecha manipulación de escena o plantación de evidencia. Ay, ¿quién votó evidencia? ¿Alguien me puede recordar quién fue la persona que votó evidencia? ¿Quién se recuerda por ahí que limpió la escena, botó las evidencias de la escena, con lo que limpió el apartamento? Chiqui, y eso botó el colchón, voltó los aldredones, botó también la parte con lo que utilizaron para limpiar la escena, se hicieron los locos. No, yo no puedo decir esto, no, es que no puedo. Ay, qué fuerte. Se sospecha manipulación de escena o plantación de evidencia. Uy, qué fuerte. En casos extremos, como el caso de Dere Rosa, donde la evidencia no cierra, puede argumentarse que alguien alteró la escena para incriminar a Dere. Yo les hago una pregunta. Yo lo voy a hacer así. Yo estoy en Colombia, a mí me vale. Yo digo que Fran sí plantó evidencia para incriminar a Dere. Porque yo no me voy a cansar de decirlo. Ese cuchillo no fue. Ese cuchillo que dicen que utilizaron, ese cuchillo no fue. No fue, señores. No puede ser, no. Es que Fran está en todo. Fran está en todo, señores. Que alguien alteró la escena para incriminar a Dere. Eso exige investigar quién tenía acceso. Pues Fran, ay, qué fuerte. ¿Quién tenía acceso a la escena? Fran. Fran tenía acceso a la escena, o se les olvida. Se les olvida que Fran tenía acceso a la escena. Ay, sí, por acá me metí una cosa, ya. Fran tenía acceso a la escena. ¿Quién pudo mover cosas? Ay, pero Dios mío, esto me está diciendo todo. ¿Quién pudo mover las cosas? Fran. ¿Quién más? Si Fran era el que estaba ya metido.
¿Quién pudo tener acceso, Fran? ¿Quién pudo haber movido las cosas, Fran? Y si hay inconsistencia de tiempo, huellas que no coinciden, etcétera. Ay, Dios mío. Las huellitas. Yo no me voy a quedar con la inquietud de las dos huellitas. De verdad se los digo. Un ataque de extrema violencia, corte facial, brazo casi desmembrado, porque el brazo de Irina estaba prácticamente desmembrado, queridas. Dedo colgando, tenía un dedito colgando. 46 puñaladas. Normalmente deja rastros abundantes, sangre en manos, ropa, salpicaduras múltiples y heridas de defensivas y etcétera, y etcétera. Pero Dere no tenía nada. Si esos rastros no existen, que el presunto agresor salga limpio suena altamente imposible, queridos. Imposible. Es imposible que el perpetrador salga altamente limpio. Es imposible, señores. En una escena sin manipulación o preocupación extrema, aún así es imposible. Si esos rastros no existen, la acusación, al menos en una versión pública, carece de respaldo físico y claro. Qué fuerte. Qué fuerte, niñas. Carece de respaldo físico, claro, lo que abre a una posibilidad de que la investigación fue apresurada, sesgada, mal conducida o manipulada. Pero si Fran estuvo todo el tiempo manipulando la escena, imagínense nomás avisarle el Osegui. Es que como estaba llorando mucho como cocodrilín, resulta que se quedó la cámara baby cam, ven por ella. Pero no digan nada, borré lo que yo quería borrar. Porque yo te voy a decir una cosa, el Osegui pudo haber sabido lo que hizo Fran. ¿Por qué no querían entregar los mensajes del Osegui con Fran? ¿Por qué el Osegui le pidió a Verdesia los 2 videos de antes y después de la limpieza en la escena? Por ahí hay un documento que lo dice. Si no me creen, vayan, miren todo el doc y ahí lo buscan. Ahí lo dicen. Para que Dere sea responsabilizado, escuchen esto, para que Dere sea responsabilizado, el fiscal debe llenar todas las lagunas con pruebas más allá de la escena visible, confusión testifical, confesiones que deben ser muy bien examinadas, corroboraciones independientes, pruebas de ADN. Si el defensor pudo demostrar que esos elementos no están presentes o que la versión acusatoria no se ajusta a la fiscalía de las salpicaduras, podría sembrar una duda razonable o incluso lograr una absolución. Qué fuerte, niñas. Y voy a hablar de la otra escena. Ay, Dios mío. Delen tata, gracias, Rielo. Ay, Rielo me está visitando. Oye, Rielo. Oye, amiga, yo soy todo, Rielo. Gracias, Rielo, por ese oso. Ay, Dios mío. ¿No tienes por ahí para una ballenita, Rielo? Tú que eres millonaria, que tienes tanto dinero. Tenemos a Rielo aquí, por favor. Tú sabes que, ya saben. Sé que a mí me corre el pin. Ay, qué locura. Hablemos de esta escena. Rielo, no se me vaya a escapar. Yo soy la lucradora, pero no voy a decir nada. Ay, ¿cuándo es el otro juicio? Ay, Andira, no sé. Adri es tremenda. Oye, Rielo, excuse me.
Es que a mí me dicen lucradora, entonces yo como que me lo tomo muy en serio. Pero bueno, todo es recocha, muchachos. Hay que reírnos un poquito. Miren, aquí hay una versión oficial donde se muestra a la víctima acostada y se ve al superpetrador. Aquí 0 minutos, 2 minutos. Víctima, área de sangre. Quiere decir que aquí ya la desvivió. Acá estamos viendo versión B alternativa, donde vamos a explicar este primer diagrama. En el diagrama de la línea del tiempo y lo que muestra desde el punto de vista forense, que es este aquí, punto de vista forense, en la columna izquierda del diagrama, la víctima Irina aparece acostada en la cama en posición pasiva. No hay indicios de lucha ni desplazamiento. Se asume un ataque sorpresa. En el 2.5 dice así: el agresor aplica múltiples heridas mientras la víctima sigue acostada. La sangre se concentra en un solo punto en el área pequeña al lado de la cama. Aquí, al lado de la cama. No se observan trayectorias coácticas ni movimiento lateral. Saludos, Betty. Si eso fuera así, escuchen, si esto que yo estoy presentando fuera así, el agresor, que estaría extremadamente cerca, debería salir con salpicaduras en rostro, brazos y ropa. La ausencia total de sangre en Dere no coincide con esta versión. No coincide con esta versión. Oye, déjeme un momentico que me está llamando alguien, me están mandando un mensaje. Denle en tata, por favor. Tata en la pantalla, niñas. Ya no aguanto más. Así será. Oh, sí. Exactamente. Me quedó bonito. Gracias. Voy a guardarla. Una fotico por acá. 0099. Gracias. Entonces, si esto fuera así, el agresor, que estaría extremadamente cerca, debería salir con salpicaduras en rostro, brazos y ropa. La ausencia total de sangre en Dere no coincide con esta versión. En la parte alternativa B, que es esta que está aquí, la víctima reacciona, se incorpora o intenta cubrirse en posición de defensa. Mira, en posición de defensa se generan movimiento las gotas de sangre en distintos ángulos. El agresor debe moverse también, lo cual causa proyección amplia de sangre. De 5 a 10 minutos, la víctima cae al suelo. La sangre se dispersa más y el agresor se aleja, probablemente ya cubierto o con ropa protectora. Gracias, Loreu. Y la escena muestra lucha, trayectorias mixtas y desplazamiento en fluidos. Aquí lo estamos viendo. Este escenario es más coherente con heridas múltiples y profundas que requieren un movimiento, diferentes direcciones de líquido rojo y la posibilidad de que otro agresor más experimentado o fuerte haya ejecutado el ataque. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven ustedes, niñas? Mire, en conclusión pericial, la línea de tiempo comparativa muestra
que si Dere hubiera atacado solo, su ropa y cuerpo tendrían que estar empapados o salpicados. Su cuerpo. Su cuerpo, señores. Su cuerpo tendría que haber estado totalmente empapado. Exactamente, Loreu, es que nada concuerda. Nada, señores. Por más que uno le haga y le meta, no da. No da, señores. Y les voy a hablar acerca de esto. Miren. Creo que tengo la foto por aquí. Niñas, está la pantalla, niñas. Gracias a las que me han dado regalitos. Gracias. Voy a colocar esta imagen. Esto que tengo aquí. Miren. Esto es lo que dijo el padrastro. Aquí es donde se desmiente el padrastro. Dice así. Además, el padrastro proporcionó varias fotografías borrosas que fueron estas, vean. Esto que está aquí es un documento del DOCE, del niño Dere. Aquí están las imágenes. Estas son las imágenes que proporcionó el padrastro y dice así. Además, el padrastro proporcionó varias fotografías borrosas a la policía 7 días después, 7 días después de ocurrido el incidente. Se alega que estas imágenes fijas provienen del bebé Bonfi, la cámara esa de bebé, y extraídas por el señor Ramos. ¿Ustedes sabían de este documento? ¿Ustedes tenían conocimiento de este documento? Donde el documento dice que el que manipuló la cámara fue el padrastro. Y que él las extraídas por el señor Ramos. Es importante señalar que el 13 de octubre del 2023, cuando los detectives intentaron recuperar imágenes de la cámara Baby Phone, pero no encontraron nada para recuperar. Sin embargo, el testigo testificó que 7 días después, cuando estaba mirando la solicitud, ¡ay, qué fuerte!, descubrió imágenes fijas y las envió al detective principal Elosegui. El descubrimiento milagroso llevó al departamento del departamento de Hialeah a regresar al apartamento y de hecho a tomar la prueba física, posesión de la cámara para bebés por primera vez. El padrastro también deberá proporcionar testimonio sobre esas fotografías en el juicio. Ay, qué fuerte, niñas. Qué fuerte, niñas. Por eso yo les digo a ustedes, señores, a la fiscalía no le convenía ir a juicio y que se hablara del sospechoso, de que se hablara del alternativo. No les convenía. No les convenía de que se hablara del alternativo. No les convenía. ¿Por qué? Porque a este hombre le iban a tener, él tenía que dar testimonio de dónde sacó las 2 imágenes. ¿De dónde las sacó? ¿De dónde las trajo? ¿De qué cámara? Si no había más cámaras. Y que él iba a tener que dar testimonio, sobre estas fotografías en el juicio, para que el Estado intente autenticarlas. El padrastro también
presumiblemente brindará testimonio sobre el carácter de Dere Rosa, sus interacciones con la víctima y un posible motivo del crimen. Yo me hago una pregunta, ¿cómo Fran tenía conocimiento del posible motivo de que Dere tenía para haber matado a su madre? Oye, qué bueno ese documento. Deberían sacarlo otra vez. ¿Cómo Fran sabía el motivo y fiscalía no? Porque aquí el documento lo está diciendo muy clarito. Que el padrastro también presumiblemente dará testimonio sobre el carácter de Dere Rosa, sus interacciones con la víctima y un posible motivo del crimen. Ay, qué fuerte. Por lo anterior, el padrastro es un testigo clave para el Estado y su perfil de Facebook, mensajes y las conversaciones generales sobre el incidente son material Brady. Por lo tanto, Dere Rosa solicita que la Corte ordene al Estado de Florida que revele esta información a la defensa. Qué fuerte, niñas. Ay, me picó un oído. Mire todo lo que uno se da cuenta. Gracias, María Pérez, mami. Mire todo lo que sucedió aquí. O sea que Fran sí sabía el motivo. Qué fuerte, niñas. O sea, la única persona que sabía el motivo era Fran, pero fiscalía no. ¿Sí ven cómo se desbarata la mentira? Ay, gracias, María Pérez. Gracias. Ahí es donde yo digo que este hombre tenía una intención grandísima de vincular solamente a Dere Rosa y encargándose de que la fiscalía solamente se concentrara en Dere, ignorando todo lo que sucedía alrededor de este caso. Todo, señores. Porque Fiscalía ignoró todo lo que yo acabo de decir ahorita sobre los expertos. Todo lo que yo acabo de decir ahorita, señores. Porque aquí, en este caso, un forense, un experto, analiza todo lo que la física, y más cuando es un niño de 13 años que supuestamente dio 46 puñaladas, sin sangre ni heridas, no es físicamente consistente, y eso respalda la hipótesis de una tercera persona o una escena alterada. Ay, ¿quién dijo? ¿Quién? Que esté pendiente de la pantalla, ¿por qué? Adri, María dijo que esté pendiente de la pantalla. ¡Ay, María! Entonces, por eso la defensa venía insistiendo. Venía insistiendo acerca de esto, porque físicamente es inconsistente y por eso respalda la hipótesis de una tercera persona o una escena alterada. Es que, señores, esto de verdad. Mire, cuando un agresor sin sangre ni lesiones, y estamos hablando de 46 puñaladas y heridas profundas, en una escena de esta magnitud se esperan microgotas en manos, cuello, antebrazos del agresor, aunque se vea limpio. Ahí también existirían transferencias en prendas y calzado, autocortes por resbalamiento en la empuñadura,
son frecuentes si no aparecen microgotas, transferencia ni lesiones. La hipótesis incoherente es un tercero con protección, guantes, mangas o prenda desechada, o una alteración de limpieza posterior, o el acusado no estuvo en posición de agresor. O el acusado que están diciendo que mató a la madre no estaba en posición del agresor. No estaba. Porque aunque una persona todo lo analice, siempre sale con cortes, siempre se lastima, siempre tiende a lastimarse. Y aquí no sucedió. No sucedió ninguno de ese tipo, señores. Ninguno. Y tengo por aquí un reporte forense. Déjenme, yo lo leo un momentico. Gracias a todas, niñas, por el tata. Gracias. Siempre que me voy a ir, quedo en 110. Sí, ayer también me fui en 113, como en 113 me fui. De un momentico que les voy a leer un reporte forense de Dere. Que bueno, se estudió. No es que sea el real, pero se estudió. Como basándonos a lo que hemos visto. Para que no van a haber malas interpretaciones. Mire. Aquí dice, resumen del caso. La víctima Irina García fue atacada con aproximadamente 46 puñaladas, presentando cortes profundos, un brazo casi desmembrado. Para la gente que no sabe, sí tenía casi prácticamente un brazo desmembrado, y heridas defensivas. El acusado Dere, de 13 años, fue señalado como responsable. Sin embargo, no se hallaron en el rostro sangre, ni lesiones, ni evidencias físicas directas que lo vinculen con un ataque de tal magnitud. En una evidencia, en las inconsistencias forenses, ¿esto qué le pasó? En las inconsistencias forenses, sin sangre el acusado, sin lesiones ni cortes, la fuerza física insuficiente, una escena limpia y sin lucha visible. En un ataque tan violento genera salpicaduras inevitables, la ausencia total de sangre. Los agresores suelen presentar cortes o heridas por el resbalamiento del arma, y la magnitud del daño, desmembramiento parcial, requieren fuerza y control inusual. Faltan señales de forcejeo o caos típico de un ataque con resistencia activa. Señores, todos los cortes que tenía Irina solamente lo hace una persona que tiene fuerza. Que tiene fuerza. Hola, Paulina. En las hipótesis alternativas, presencia de un tercer atacante adulto con fuerza y control, posiblemente usando ropa protectora o alterando la escena tras el hecho. Manipulación posterior de la escena para eliminar rastros o implicar falsamente al menor. Evidencias que se debieron revisar en este caso de Rosa es ADN bajo las uñas de la víctima, posibles restos del agresor real, empuñadura del arma, rastros dactilares o biológicos diferentes a los del acusado, sábanas, toallas o ropa, búsqueda de sangre latente con luminol, reconocimiento
Construcción física, que es demostrar la altura, la fuerza del agresor, no coinciden con la del niño de Rosa de 13 años. Porque aquí la versión que acusa a Dere, de 13 años, de ejecutar un ataque de 46 puñaladas sin recibir ni una gota de sangre ni sufrir lesiones, es forensemente inconsistente. La física de las salpicaduras, la intensidad de las heridas y la ausencia de rastros corporales apuntan a la intervención de un tercero o manipulación posterior de la escena. No me voy a decir que Dere manipuló la escena, porque ni que Dere fuera Flash. Ahí está, señores. Forensemente es inconsistente de que un niño salga totalmente limpio y sin lesiones. Imagínate. Qué fuerte. Creo que tengo otro acá. Estamos dando un resumen del caso, Ada. Mire todo lo que en este caso no se hizo, señores. Si todo se hubiese hecho como el debido proceso lo manda, todo esto hubiese salido a la luz. Niña, ¿usted no se quedó con ganas de saber qué pasó el día 12? Yo sí. Yo sí. Y con muchas ganas. Niña, denle en tata, por favor. Tanta la pantalla. Gracias, niñas, por ayudarme. Las que puedan cumplirme con los 2 objetivos chiquitos, se los agradezco. Todo el mundo quedó con las ganas de saber qué pasó el día 12. Y la gente dice, Dere se declaró culpable. Señores, pero usted no quedó con la duda. ¿Qué pasó el día 12? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo empezó todo? Porque, señores, lo que dice Fiscalía de cómo empezó no es así. No es así. Mire, la defensa debe solicitar al tribunal la realización de nuevas pruebas periciales independientes, incluyendo análisis de ADN en todas las muestras biológicas, ropa, uñas y el arma blanca. Reanálisis de patrones de salpicaduras de sangre para determinar altura, dirección del agresor. Ay, qué fuerte. ¿Por qué creen que no querían ¿Por qué creen ustedes que no querían que los expertos se presentaran? Porque esos expertos eran los que iban a analizar los patrones de salpicaduras de sangre y determinar altura y dirección del agresor. Estamos en la nueva era, señores. Evaluación toxicológica de la víctima para descartar sedación o inconsciencia previa al ataque. Gracias, linda. Gracias, ser feliz. Ay, gracias, niñas. También dice aquí, prueba de luminol o bluster con áreas lavadas, desagües y prendas domésticas. Gracias, niña, muchas gracias. Los expertos y peritos a solicitar, se recomienda la designación de peritos especiales en reconstrucción. Miren, niñas, esto es muy importante, grábenselo. Esto era lo que iba a hacer defensa. Ellos iban a llevar expertos para reconstrucción de escena del crimen, experto en manchas de sangre, biomecánica y análisis de fuerza física comparativa entre un adulto y un menor, psicología forense infantil para evaluar capacidad cognitiva y emocional del acusado,
Informática forense en caso de asistir mensajes o dispositivos vinculados al hecho. Dios mío. La línea de defensa debe centrarse en desacreditar la coherencia física del relato oficial y resaltar la imposibilidad práctica de que un menor de 13 años haya ejecutado un acto de tal magnitud sin dejar rastro. Y aquí hay unos puntos bastante importantísimos para enfatizar a un juicio. Falta absoluta de rastros de sangre en el acusado. Ausencia de heridas defensivas en el presunto agresor. Desproporción entre fuerza del ataque y capacidad física del menor. Posible manipulación o alteración de la escena. Solicitar revisión por parte del laboratorio independiente del ADN y de la escena original. Requerir copia completa de fotografías forenses originales y registros de cadena de custodia. Presentar solicitud formal para el examen psicológico integral del menor certificado por especialista neutral. Dado al conjunto de inconsistencias forenses, la defensa debe centrar su estrategia en evidencia que la acusación carece de sustento físico y científico. Toda la línea probatoria apunta a que Dere fue erróneamente implicado, ya sea por interpretación deficiente o manipulación posterior de la escena del crimen. Ahí está. Qué fuerte, niñas. Qué fuerte. Hay muchos puntos importantes. Eso era todo lo que quería traerles hoy, niñas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Quieren subir, preguntarme? Porque tengo la garganta seca. Llevo 2 horas hablando sola. Hablando con ustedes. ¿Quiere que les diga algo, niñas? Es muy triste todo lo que hicieron. Ay, muy triste, señores. Muy triste. Todo el daño que le han hecho a Dere es injusto. Todo eso es injusto, señores. No permitirle a Dere un debido proceso. No permitirle a Dere un juicio justo. Niñas, Fran Ramos mintió. El padrastro mintió. Todo el tiempo mintió. Un padrastro que lo tenían como si fuera un dios. Y mañana voy a hablar de la foto selfie. Ay, qué fuerte. Mañana me voy a tomar la tarea de hablar de la foto selfie. Porque voy a estar hablando por partes para que ustedes vean lo injusto que fue este caso. Y lamentable, señores. Muy lamentable lo que pasó en este caso. Y triste. Porque no estamos hablando de un adulto que ya vivió la vida. Estamos hablando de un niño. Estamos hablando de un niño. No estamos hablando de un adulto. Pero Fiscalía no le hizo un juicio a Dere. Listo, mami. Es muy lamentable todo esto. Mónica, no sé, el tiempo lo dirá.
Es que el problema era eso, Betty. Defensa quería algo y fiscalía no, el juez no lo permitía. Defensa quería ir más allá y fiscalía no lo permitía ni el juez. No se lo permitían. Para nada. Para nada se lo permitían, señores. Por eso hay que sacar todo, hay que rebrujar el baúl y volver a hablar. Mónica, la defensa no falló. Usted, niña, no hablen lo que no saben. Llevamos casi un mes hablando de lo mismo, señores, se tienen que entender. Defensa no tenía oportunidad de ir a un juicio porque los tenían maniatados. No le iban a permitir absolutamente nada. ¿Cómo voy a llegar a un juicio maniatada? No me canso de hablar lo mismo, sé qué le importa. Ay, yo quiero ser decente, de verdad. Óyeme, silénciame, señora, bloquéenla si es posible. Quiero ser decente, ya no quiero decir nada porque estoy en consagración. Ay, Dios mío. Dios mío, Señor bendito. Yo hablo porque es mi boca, porque yo quiero hablar todos los días lo mismo. Y si 10 veces quiero hablar lo mismo, lo voy a hablar. Y el que quiera escucharme, me escucha. Y el que quiera atenderme, me atiende. Y si no, pues coge y me mutea o se va o me bloquea o no sé. Yo voy a hablar todos los días algo nuevo. Algo de lo que pasó en el caso. Yo lo voy a hacer. Porque quiero, porque me nace, porque duele este caso. Es injusto todo lo que le hicieron a Dere y ya. Ay, Señor, yo quiero ser... Niña, yo ando en una concentración de sanación, porque es que ya voy a cumplir años y yo no puedo llegar todo el tiempo peleando. Entonces, no, estoy en este momento. Inhala y exhala. Ya. Ay, Dios mío, no colabora. Es que hay que hablar de lo que le han hecho daño al niño. Hay que hablar de lo que le han hecho al niño, toda la corrupción que se vio en este caso. A mí no me importa si se ha cerrado, a mí no me importa eso. Yo voy a seguir hablando de lo que se le hizo a este niño. Y que la gente nueva vea lo que se le hizo a él. Y entienda el proceso que no se hizo en este caso. Y que no vaya a pasar a un hijo tuyo, a un sobrino, a un primo. Y ver el nivel de manipulación tan grande en este caso. Un padrastro que vio pero no vio. Y yo le voy a dar duro a esto, ¿sabe por qué? Porque Dios, permita Dios, y ojalá Dios me escuche, permita Dios, y Dios permita que a este niño se le haga justicia. Y yo quiero ver cómo van a desbaratar la teoría en su momento, la teoría de fiscalía en este caso. Porque yo voy a decir una cosa. Esto que dice aquí, que Fran Ramos dice que es Dere, que le está estocando a su madre, ¿sabe algo? Esta fotito de acá abajito era la que iba a demostrar los expertos que estaban mintiendo. Porque los expertos son los que se van a encargar, los expertos de salpicaduras son los que se encargan de determinar la posición que se encontraba la víctima. Y no se le vaya a hacer extraño porque yo lo digo, yo Adri, Irina no estaba acostada. Irina no estaba acostada. Porque si tú dices que Irina estaba acostada, entonces tú estás aceptando la foto de Fran. Si tú dices que Irina estaba acostada, tú me estás aceptando la foto que mandó Fran. Para mí Irina no estaba ni dormida, no estaba en la cama y estaba en otro lugar de la casa. O estaba sentada en el borde de la cama, o estaba agachada acomodando a la niña. Yo no puedo aceptar algo que... Esa foto, esto aquí, bueno, yo no sé, Fran, en su momento, yo no sé cómo va más adelante. ¿Cómo él va a demostrar de dónde sacó esto? Yo no puedo aceptar. Usted no puede
aceptar una foto de un padrastro mentiroso. Un padrastro que hizo ver al niño durante 2 años, apuntando al niño que este es matando a la madre. Yo no puedo aceptar una foto de esa. Yo no puedo decir, ay, no, sí, la mamá estaba acostada. Entonces, si usted me dice que la mamá estaba acostada, usted está aceptando lo que dice Fran. Yo digo que Irina no estaba ni acostada. Evidencias. Oye, así es que sacan evidencias. Débora, enséñale, Débora. Porque a mí no me amenacen. A mí no me gusta que me amenacen, querida. No me gustan que me amenacen. Ay, mentira, yo estoy en sanación. Bueno, yo no estaba ahí, pregúntale a Fran. Pregúntale a tu amigo Fran, a tu niño Fran, chiquitriski. A tu chiquitriski Fran, pregúntale. Y si Irina estaba en el baño, y si Irina se estaba cepillando, y si Irina estaba cambiando la ropa, y si Irina se estaba poniendo el brasier, y si Irina estaba de pronto chateando en el WhatsApp. Gracias, Águila. Entonces. Ay, gracias, Gine. Entonces no podemos aceptar una foto de un mentiroso, tremendo mentiroso. Dele en tacta a la pantalla, niñas, te están reportando. Ay, me frisé. Ay. Manden un león. Manden un león, gatito. ¡Yau! ¡Yau! No, mentiras. Estoy recochando. Si alguien quiere, Gina sube, Lore también sube, no sé, si quieren subir unos 10, a ver qué hora son, que tengo que ir a ver, son las 7:53. Se frisa. Ari, te estás frizando mucho. No, voy a bajarme entonces, ya mañana seguimos. ¿Qué ganas de reportar? La gente no le gusta que le hablen. Oye, sufren y sufren y sufren porque uno sigue hablando. ¿Qué le importa? Dios mío. La billonaria. Oye, si tú eres billonaria, mándame 1000. Ay, Dios mío. Niña, un abracito para todas. Nos vemos mañana, ¿vale? Nos vemos mañana entonces y seguimos el análisis mañana, ¿vale? Un abracito, niñas. Gracias por todo, muchachas. Me ven bien.